Saludos y bienvenidos nuevamente a este subprograma para Oncology Talks. Te habla tu doctora Marcia Cruz Correa, gastroenteróloga oncóloga y miembro de este equipo. Hoy estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque contamos con la doctora Marla Torres, que no necesita demasiada presentación, que tengo el gusto de trabajar con ella en muchos casos, ¿verdad? Amamos los pacientes que cuidamos, pero compartimos un amor que es los pacientes que tienen cáncer de colon y recto. Y compartimos ese amor por muchas razones, ¿verdad? Por un lado, la más importante es porque queremos prevenirlo, ¿verdad? Queremos curarlo. Cuando ya no se puede prevenir, lo curamos. Y porque aun cuando no podemos, ¿verdad? A veces, en algunas ocasiones, curarlo, los cuidamos. Así que antes de entrar a todos los detalles, bienvenida Marla, gracias por estar aquí. Gracias Marcia, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí porque tú tampoco necesitas introducción. Y sí, quiero decirte que desde que yo me gradué de cirujana colorectal, antes de llegar a Puerto Rico, porque estudié en los Estados Unidos, una de las doctoras con quien trabajé allá me dijo, vas a Puerto Rico y vas a preguntar por la doctora Marcia Cruz Correa. ¿En serio? Así que, yes. O sea que, así que ya. Espero que no sea por haber hecho maldades. O sea, esto es porque me porto bien most of the time. Así que vieron, búscala, she's terrific, ella es tremenda y te vas a llevar bien con ella, no se equivocaron. Desde el primer día. Y tienen un tema en común. Así que aquí estamos. Y vamos a empezar, para poner en contexto, a mí me gusta siempre explicar, ¿verdad?, cuál es la especialidad y cómo uno llega a ser un cirujano o una cirujana colorectal. Así que el micrófono es tuyo. Gracias. Cuéntanos. Bueno, pues para ser cirujana colorectal, muchos pacientes me preguntan por qué usted escogió eso, porque está mirando qué todo el día, porque está haciendo qué. Bueno, la realidad es que mi interés inicial era cirugía, porque soy diestra, mi mamá es costurera y pues yo en términos de medicina, talento natural. En términos de medicina, el cáncer fue un tema familiar muy joven para nosotros experimentar y yo decidí irme por ese lado, oncología. Tuve la oportunidad de participar en MD Anderson, en un escogido de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, y tuve todo un verano trabajando con un cirujano cardiotorácico. Y de ahí dije, wow, la cirugía. Y algo que vi que me llamó mucho la atención fue el curar, que ya tú lo dijiste. Sí, podía curar con una cirugía. Dado que en medicina, yo respeto mucho a mis colegas oncólogos, pero la gratificación que tuve de poder eliminar un tumor y darle opciones a un paciente de una larga vida, pues me capturó. Así que a través de mi entrenamiento, después de medicina, pues hice 5 años de cirugía general, el cual hice en la Universidad de Texas, en Galveston. Y luego de eso, durante mis rotaciones de cirugía, tuve la oportunidad de rotar en el servicio, vas a creer, de la cárcel de Texas, TDCJ. Y son una población marginada, de poco cernimiento, y me di cuenta que operar cáncer de colon, cáncer de recto y otras malignidades era como que el day to day. Y por esa ruta, pues, me fueron caminando mis mentores hasta que llegué a cirugía colorectal, que es un año adicional, luego de mis 5 años de cirugía general. Tenemos 2 boards, el board de cirugía general y el board de cirugía colorectal. Para los estudiantes que nos están escuchando. Exacto, son 2 boards, los cuales mantenemos día a día, mes a mes, y así es que llego. Así que yo les digo, pues no soy cirujana plástica, pero mis pacientes me abrazan y me besan como si lo fuera. Excelente, excelente. Bueno, yo tengo una amiga mía cirujana colorectal, que ella sí decía que era casi cirujana plástica, porque hoy no vamos a hablar de ese tema, pero hay una parte que los cirujanos y la cirujana colorectal trabajan mucho, que es el área del ano. Claro. Donde hay muchas enfermedades y hay unas reconstrucciones. Así que eso es otro tema, otra sección. Otro día. Pero hoy queremos hablar, y tengo que decir gracias por compartir esa información con los que nos están escuchando, porque a veces los pacientes, aún los médicos primarios, piensan que un cirujano general es igual que un cirujano especializado o subespecializado en este caso, como un cirujano o cirujana colorectal. Así que vieron todo el entrenamiento que conlleva, ¿verdad?, llegar a tener esta profesión, pero el entrenamiento por sí solo no será importante. Lo importante es que desarrolla las destrezas para que el paciente se beneficie, para que tenga, ¿verdad?, un resultado mucho mejor. Claro. Y sobre todo cuando estamos hablando de cirugías del recto. Ese es el tema de hoy. Cáncer de recto. ¿Qué es el recto? Doctora Marla Torres. Mira, el recto, aunque usted no lo crea, los pacientes no entienden la diferencia entre recto, ano y colon. Y entonces yo saco un diagrama tipo 6º grado. Y vamos a estar viendo un diagrama cuando estés hablando. Gracias. Les explico que el
recto, primero que nada nos dicen proctólogos, porque procto es recto en griego. Así que proctología es el estudio del recto. Y por ahí empezamos la conversación para decirle a los pacientes que el recto es la parte más distal del tracto gastrointestinal que empieza en la boca. Correcto. Y que es una parte donde nos permite entonces tener una eliminación apropiada cuando está trabajando bien. Le hago diferencia entre el ano y el recto porque tienen distintos tipos de células. Así que las enfermedades que afectan el ano no siempre van a afectar el recto y viceversa. Sí. Así que ¿Y en centímetros? ¿Cuánto más o menos mide? Tenemos longitud entre hombres y mujeres, hay una diferencia, pero el recto puede, por lo general, decimos de 15 a 17 centímetros. He tenido pacientes con rectos que miden hasta 20 centímetros, porque depende de la longitud, los hábitos de ir al baño, el estiramiento de esta pared, porque es una pared también muscular. Así que eso es básicamente lo que es el recto, que es la última sección. Exacto. Así que cuando un paciente, ¿verdad?, estamos una colonoscopía, presenta con una lesión en esa última sección, ¿verdad?, y le hacemos la biopsia y resulta que es un cáncer, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un cáncer de recto. Correcto. ¿Cuál es la diferencia en el manejo quirúrgico? Y ahora vamos a poner un poquito técnico. Claro. Cuando un paciente tiene un tumor localizado en el recto, ¿importa dónde en el recto? Esa es la primera pregunta. Claro. Okay. El recto está en la pelvis. Si usted se toca sus caderas, ¿verdad? En esa parte de los ombligos hacia abajo, en esa área en particular hay muchos órganos. Así que el tratamiento quirúrgico del recto es bien especializado. Tenemos órganos ginecológicos, urológicos, que tenemos que diferenciar y poder separar uno entre otros para hacer un tratamiento apropiado. Es como un cono. Así ¿verdad? que, correcto, exacto. Así que cuando hablamos de tratamiento quirúrgico del recto, sabemos que son cirugías, en nuestro caso que hacemos cirugía laparoscópica, que ahorita definimos eso, pero que hacemos cirugía mínimamente invasiva. Sabemos que las cirugías de recto son mucho más especializadas que lo que puede ser una cirugía de colon. Recuperación es distinta. Y otro dato bien importante es que yo les digo a todos los pacientes que ni el recto ni el ano tienen sustitución. Es decir, si yo hago una cirugía de recto, esto va a tener un efecto en el patrón de eliminación de un paciente. Y no estamos hablando de que se le arruina la vida, no estamos hablando de que va a estar disfuncional. Vamos a hablar de que es distinto. Pero ahí le damos a los pacientes herramientas para conocer su nueva anatomía, su anatomía restaurada después de una cirugía de recto. Muy bien. Y ¿verdad?, dependiendo de dónde está localizado esa lesión, entonces me imagino que ustedes, los cirujanos colorectales, deciden qué tipo de cirugía. Bien importante, hablando de localización. Cuando un paciente me llega a la oficina con una lesión en el recto, sea identificada por un tacto rectal, un examen digital, porque se nos olvida que tenemos dedito. Todos lo tenemos y no se nos olvida, sobre todo nuestros médicos primarios, los gastroenterólogos, las gastroenterólogas, los internistas. Correcto. Tenemos que usar el dedo para examinar el área de recto. Correcto. A veces hasta los uroginecólogos también pueden detectar este tipo de lesiones. Así que el recto lo dividimos en tres, vamos a decir en tercios: recto bajo, recto medio y recto alto. ¿Cómo yo identifico el tratamiento apropiado? Por la localización. Para eso utilizamos un instrumento rígido que se llama el proctoscopio. El proctoscopio es un instrumento rígido con una lupa, tiene una medición y ahí yo puedo saber a cuántos centímetros del ano está esa lesión. Dependiendo la localización, se toma en consideración la vascularidad y otras diferencias anatómicas para determinar qué tipo de cirugía se le va a hacer al paciente y cómo prevenir o decirle, mira, vas a tener tal función posquirúrgica y esto es lo que tú esperas que sea normal. Muy bien. Y no queremos entrar en toda la terminología, ¿verdad? Eso se discute en este caso con la doctora para los pacientes. Pero es importante saber que mientras más abajo está la lesión, mayor es la posibilidad de tener que hacer una resección más amplia. Cuando tenemos pacientes, uno de los miedos grandes de los pacientes que tienen cáncer en la parte final del colon es el terminar con una ostomía. ¿Es cierto? O sea, los pacientes terminan una ostomía. ¿Qué por ciento de ellos? Bueno, pues vamos a establecer que los pacientes, cuando yo le digo a un paciente, yo sé hacer ostomías y sé cómo evitarla, estoy entrenada
porque hoy en día nosotros empujamos estos límites. Antes, un paciente de tumor en recto distal o recto medio le hacía una resección radical donde eliminaban recto y ano y una colostomía. Y hoy en eso día, era antes. O sea, que el porciento de las personas que tenían cáncer en el área del recto, que terminaban con una ostomía, era enorme. Era la gran mayoría. Claro, sí, 75, 80%, y los conocemos porque viven una larga vida, así que viven con todos su colostomía. conocemos claro, a Raymond Dalmau. Exacto. Y todavía está por ahí. Tremendo colaborador, sí. Así que cuando los pacientes se les tiene que hacer una cirugía radical, en términos para un cirujano colorectal, tiene que haber invasión de esa última parte o esos 4 centímetros que tenemos justo donde el ano y el recto se conectan. Mientras los esfínteres o músculos del piso pélvico no estén ocupados, ya tenemos técnicas buenísimas de remoción y de reconstrucción. Así que yo diría que la única indicación para realizar una cirugía radical donde hago una colostomía son 2. O que hay invasión. Número 1, invasión. Invasión de músculos de ano, porque el mecanismo, como dije, es único, no hay como... No se reemplaza. No se reemplaza. O que el paciente ya tenga una disfunción de anal, o sea, del ano, perdón, que no tenga buen control. Como incontinencia. Como incontinencia, correcto. O cirugías previas, lo cual les ha llevado a incontinencia. Así que hay que evaluar función y hay que evaluar principios oncológicos. Esos son los 2 bien grandes. Me encanta, una manera sencilla de explicar para algo que no es nada sencillo. Correcto. Pero fíjense el tener ese conocimiento. Quiero acabar bien brevemente. ¿Qué es lo que está revolucionando hoy en día a la cirugía colorectal, pero en este caso rectal? ¿Qué está pasando? ya sabe la contestación. Pero te lo tienes que decir a la que nos está escuchando. Estamos todos, ¿verdad?, mirando con ojos esperanzadores lo que es la cirugía robótica. Sí. La cirugía robótica, diseñada hace muchos años para otras especialidades, fue adaptada adaptado para cirugía pélvica, urólogos, ginecólogos, pero en cirugía colorectal nos hemos dado cuenta de la precisión que tenemos en la disección o en el movimiento del intestino grueso o la parte distal, ese recto, porque podemos salvar los nervios pélvicos, ureteres, otras estructuras que son fundamentales e importantes. Así que estamos emocionados porque la visualización, la ergonomía, o sea, como el cirujano está trabajando. Sí, voy a poner unos videos para que ellos lo vean porque es impresionante. La anatomía del paciente, ¿verdad?, no es tan detrimental. Por ejemplo, no es lo mismo operar a un paciente que tenga un peso saludable en vez de uno sobrepeso. Porque hay una grasa visceral con la que uno tiene que luchar. Y es cuando hacemos la laparoscopía, que es lo que estamos habituados a hacer, pues hay la manera de repaso, la laparoscopía, todo el mundo sabe, cirugía por cámara, mínimamente invasiva, y pinzas largas que son una extensión de mis manitas. Pero la doctora es la robot. Exactamente. La cirugía robótica es con el robot Da Vinci, que como la doctora dijo, verán unas imágenes, pero nos ha permitido llegar más abajo en esos límites en la pelvis para una mejor cirugía oncológica, que es lo que queremos en la cirugía de cáncer. Sí, y realmente llegó para revolucionar la metodología. Y al final siempre queremos, ¿verdad?, que el resultado sea el mejor para el paciente. Hay que vivir más, hay que vivir mejor. Por supuesto. Son las dos cosas, ¿verdad? Y cuando uno trata a un paciente, no es solamente para curar, ¿verdad? Queremos curar, pero que vivan bien. Calidad de vida. Así que esa calidad de vida. Voy a tener que parar, me quedaría hablando con la doctora mucho más tiempo, pero vamos a tener otras sesiones para poder seguir hablando. Antes de irnos, ¿algún otro comentario que quieras mencionar? Por supuesto, cuando un paciente llega a mi oficina con cáncer de recto, yo les menciono cuándo fue su último estudio. Prevención, porque todo cáncer se originó como un pólipo. Correcto, todo cáncer de colon y recto se originó como un pólipo, eso es correcto. Así que si podemos hacer detección temprana y ningún sangrado es normal, no podemos asumir que todas las hemorroides sangran, ¿verdad? Ese es el mensaje. Usted conoce su cuerpo, usted sabe lo que es normal, no ignore los signos porque algo está mal y podemos llegar a un diagnóstico, un tratamiento que no tiene que llegar a ser cáncer ni tampoco cirugía. Correcto. Así que ese es el mensaje. La doctora Marla Torres lo ha dicho mejor. Genuinamente estamos muy orgullosos en Puerto Rico de contar con los servicios
de Marla. Todos los que de alguna manera u otra trabajamos en este campo, agradecemos el compromiso a la educación, al servicio. La doctora está en varios sitios, está en el Hospital Presbiteriano, está en el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer, su oficina está... Colorectal Clinic, en Clínica Las Américas, Suite 202. Sí, y están a la orden, se aceptan, ¿verdad? La gran mayoría de los planes médicos. Correcto. Y en los hospitales todos los planes médicos de igual manera. Así que gracias nuevamente por estar acá. PanOncology Trials es la ciencia más avanzada para su salud y por la salud vamos a brindar. Así que salud. Salud. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Thank you.